Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial de GIST. Aquí Andrés Ruiz y hoy te voy a explicar cómo podemos renombrar las filas de base de datos, ¿va? Y de qué nos sirve. Bueno, hay veces en donde tenemos múltiples procesos y estos utilizan la misma fila de base de datos y es muy importante renombrarlas o ponerles el mismo nombre en ambos procesos para poder identificarlas, ¿va? Entonces, les muestro en qué consiste. Básicamente, aquí tengo un proceso de venta, por ejemplo, que tiene distintas bases de datos, ¿no? Filas importadas, que es la de cliente. Si le damos clic, nos dice que viene de la base de datos de clientes empresas y el nombre del campo. Este es el que nosotros le damos el nombre que queramos y se modifica en la parte inferior. Voy a modificar, por ejemplo, el del proyecto, que se llama expediente de proyecto. Si yo le pongo nada más proyecto y le doy clic afuera, se renombra en todos los campos de color del mismo color, que es todos los campos de esa fila de la base de datos, ¿va? ¿Y de qué nos sirve esto, ese nombre de proyecto? Bueno, cuando ustedes utilizan, por ejemplo, algunas automatizaciones como modificar valor de un campo, enviar email, etcétera, hay varias automatizaciones donde se muestra este punto de insertar campo, también en PDFs autogenerados, por ejemplo. Entonces, cuando yo inserto un campo, aquí no podemos ver como tal los grupos de colores. Entonces, ¿qué hace GIST? Muestra justo el nombre de la fila importada de base de datos. En este caso le dimos el nombre de proyecto. Por eso aquí nos dice, oye, de la fila importada de base de datos de proyecto, el campo nombre de proyecto. Si yo reasigno el nombre, se va a cambiar ahí, ¿va? Entonces ya no le voy a poner proyecto, le voy a poner expediente, por ejemplo. Se renombra y todos los campos ahora dicen expediente, ¿va? Si yo voy a una automatización y hago lo mismo, aquí me va a salir, en vez de proyecto, me van a salir expediente, como podemos ver, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Bueno, tiene más importancia directa cuando tenemos otros procesos, ¿va? Por ejemplo, de la venta sigue el proceso de instalación, de entrega, etcétera, el que tú tengas. El chiste es, le quiero pasar la información de un proceso a otro. Y la manera que nosotros recomendamos que se haga es que hagamos una copia de ese proceso, dupliquemos el proceso, pero sin duplicar las bases de datos para que estén apuntando a donde mismo, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una copia, este nuevo proceso, que a lo mejor eh, comienza con el proceso de instalación, etcétera, ya todo esto no nos sirve, ¿va? Entonces, la recomendación es que se haga de esta manera. ¿Y por qué de esta manera? Porque en este nuevo proceso, que es el que sigue de la venta, tenemos las mismas bases de datos aquí importadas, ¿va? Entonces, es súper importante para que en el proceso principal lo conectemos. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio el nombre aquí? Por ejemplo, a esta le voy a poner proyecto, a esta le voy a poner dirección, la base de datos de ubicaciones, al contacto le voy a poner contacto de cliente, por ejemplo. Aquí estoy renombrando estas bases de datos y fíjense lo que va a ocurrir cuando yo quiera conectarlas, ¿va? Entonces aquí me voy al proceso principal y le digo agrega un nuevo nodo de subflujo en donde voy a mandar llamar a este proceso que acabo de copiar, que sería el que sigue. Si estás instalando una de nuestras plantillas, por ahí tienes esta tarea que dice sustituirla por el subflujo de tu elección, que es justo lo que vamos a hacer aquí. Entonces ahí ya lo conectamos y ahora voy a vincular la información para que pase de un proceso a otro. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo aquí me sale, oye, tu proceso de copia, o sea, el subproceso, detecto que tiene estas bases de datos, cliente, proyecto, contacto de cliente y dirección, que si se fijan son las que cambiamos hace un momento. Si yo le digo, oye, yo tengo las mismas bases de datos también en este proceso, nomás pues están renombradas de una manera diferente. Eh, las tenemos que conectar. Cliente no la había cambiado en ningún lado, entonces por eso es el mismo nombre, pero proyecto sí. Aquí el proyecto, en el proceso principal, nombramos expediente y en el siguiente se llama proyecto.
pero GIST en automático, si tú le das clic aquí, detecta que es la misma base de datos, solo que está renombrada de una manera distinta, ¿no? Entonces, por esto es la importancia de que dupliquen el proceso. Entonces el subproceso, el que sigue, ya va a tener la misma nomenclatura de las filas importadas de base de datos para que las conectes directamente como esta de cliente con cliente y que no nos pueda causar ahí un par de confusiones, ¿va? Pero básicamente el nombre que le das clic tú a las filas importadas de base de datos es el nombre que se preserva en múltiples puntos del proceso, como en las automatizaciones, enviar correos e email, etcétera. Y es el nombre que tú le das aquí al nombrar el campo. Siempre te recomendamos que utilices un nombre en singular porque recuerden que estás agarrando únicamente un solo registro de la base de datos, ¿va? Y listo. Bueno, esto fue el tutorial, esta fue la importancia de renombrar correctamente las bases de datos, las filas importadas y sus usos, ¿sale? Espero que te haya gustado el tutorial, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.